Lo que vamos a hacer es, vamos a intentar hacer el metabolismo de la glucosa con algunos detalles para después poder comparar el metabolismo de la glucosa con el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, voy a empezar de acá para acá. Muy bien. Hoy se ve al derecho. Entonces, voy a arrancar de acá. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí. Glucosa. A medio chiquito, pero se lee, sí. Bien. La glucosa en el proceso catabólico hasta producir energía y transformarse en dióxido de carbono engancha la glucólisis, ¿no es cierto? Entonces yo voy a escribir los pasos porque son necesarios para entender esto. En la primera reacción se forma glucosa 6-fosfato. Pero no se lo van a llevar de arriba. ¿Qué ocurrió en esa reacción? Se fosforiló la glucosa. ¿Cómo? Se fosforiló la glucosa. Bien. ¿Qué familia enzimática estará haciendo ese proceso? Quinasas. La quinasa. Perfecto. Las quinasas son las que ponen o sacan fósforo y utilizan otros sustratos simultáneamente. ¿Cuáles? El ATP. Bien. Entonces, acá lo voy a poner así. Acá ingreso un ATP. Es como que lo estoy gastando ese ATP, ¿cierto? No, no es como que lo estoy gastando. Lo estoy gastando. Después, acá se reordenan los átomos, se forma fructosa 6-fosfato. Si hay un reordenamiento, la enzima pertenece a ¿qué familia? Isomerasas. Perfecto. Luego acá agrego otro fósforo y se forma fructosa 1,6 bisfosfato, que lo voy a escribir así. Fructosa 1,6, fósforo 2. Necesito fósforo, lo saco del ATP también. Lo voy a poner de la misma manera, con una flecha ingresando. Y obviamente la enzima pertenece a ¿qué familia? Quinasa. Acá la fructosa se rompe a la mitad y genera dos triosas. El fosfato de dihidroxiacetona y el gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien. Voy a seguir el análisis con el gliceraldehído 3-fosfato porque es la molécula que actúa como sustrato de las enzimas siguientes. Entonces, en el paso siguiente, este gliceraldehído 3-fosfato se transforma en 1,3 bisfosfoglicerato, que abrevio de esa manera, y acá se genera una molécula de NADH. ¿Está bien? ¿A qué familia pertenecen las enzimas y qué proceso ocurre cuando yo utilizo NADH o viceversa? A las deshidrogenasas. Son deshidrogenasas. Y el proceso podemos decir que es un proceso ¿de qué tipo? Óxido-reducción. De oxidorreducción, es un proceso redox. Acá uno dice, acá hay un proceso de transferencia, se transfiere un fósforo de un lado a otro, o hay un proceso de fosforilación, acá hay un proceso de isomerización, acá hay un proceso de fosforilación, acá hay un proceso de rotura, de lisis, de escisión, que yo tengo varios términos. Y acá hay un proceso de deshidrogenación, de oxidorreducción, redox, etc. Paso siguiente, este 1,3-bifosfoglicerato se transforma en 3-fosfoglicerato, cede un fósforo, se lo da al ADP y acá se forma ATP. Paso siguiente, la enzima obviamente, si ahí se forma ATP, no importa si se formó el ATP o se consumió el ATP, cuando es un sustrato el que intercambia ese fósforo, la enzima también es una quinasa. Nada más que la acción catalítica de esta quinasa difiere de estas dos en que estas gastan ATP y esta produce. Estas serían fosforilación a nivel de sustrato, aquellas no, porque yo estoy gastando, hablo de fosforilación a nivel de sustrato, cuando genero ATP. Muy bien.
Luego esto forma 2 fosfogliceratos, solo estoy reordenando los átomos, por lo tanto ahí está actuando una isomerasa, que por supuesto en los libros no la encuentra con nombre más preciso, porque dentro de la isomerasa, que es una familia más grande, tengo las epimerasas, las mutasas, etc. Entonces tengo varias isomerasas. Acá, si uno lo busca en el libro, va a ver que es una mutasa, pero la familia es isomerasa. La familia, la gran familia. Después acá se pierde agua, se forma fosfoenol piruvato y finalmente se forma piruvato, en el cual se forma ATP y actúa otra quinasa. Entonces ahí tenemos la vía glucolítica. ¿Qué pasa con este fosfato de hidroxiacetona? Bueno, este fosfato de hidroxiacetona, lo que ocurre es, acá donde muchas veces el alumno se confunde, dice, el fosfato de hidroxiacetona no puede seguir la guía glucolítica. Hay algunos libros que dicen eso. ¿Cómo el fosfato de hidroxiacetona no va a poder seguir la guía glucolítica? Sí, la sigue. Se isomeriza a gliceraldehído 3-fosfato y sigue la misma reacción. Entonces, para verlo un poco por ahí más claro, en lugar de escribirlo así, yo digo, este fosfato de hidroxiacetona se tiene que transformar primero en gliceraldehído 3-fosfato y luego sigue exactamente las mismas reacciones por lo tanto, al finalizar tengo 2 piruvatos por cada glucosa, lo cual es razonable, porque esto tenía 6 carbonos, cada uno de estos tiene 3. Y entonces, acá se forma NADH, acá se forma ATP, y acá se forma ATP. Todo esto ocurre fuera de la mitocondria, esta sería la doble membrana mitocondrial, este piruvato ingresa, ¿y qué le va a ocurrir? Bueno, acá el piruvato, que vamos a abreviar, se transforma, ¿en qué se transformaba? Me olvidé. En acetil-CoA. El acetil-CoA. ¿Y cómo se llama ese proceso? Descarboxilación oxidativa de clorato. Ahí me acordé, gracias. Carboxilación oxidativa. Bien. Ahí se produce NADH. Otra vez tenemos un proceso de deshidrogenación, de forma ese acetil-CoA. Este acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Qué hace? En el ciclo de Krebs se une con oxalacetato, forma citrato, luego forma un producto intermedio que es el cisaconitato, como nos contaron los otros días Clara y Jazmín, y forma isocitrato, lo abrevio así. Este isocitrato forma alfa-cetoglutarato, y ahí genera NADH. El alfa-cetoglutarato forma succinil-CoA, y ahí genera otro NADH. Todavía estoy dentro de la parte que ven, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. Este succinil-CoA forma succinato, y acá forma GTP, que es lo mismo que el ATP. Este succinato forma fumarato, y acá genera FAD, H. El fumarato forma malato, y finalmente el malato forma oxalacetato, y acá genera otro NADH. Pero este piruvato que tengo acá sigue el mismo camino. Forma acetil-CoA y hace todo esto. Lo voy a escribir para que me quede ordenadito. Acá iso, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxalacetato, y vuelve a ingresar. Y acá se forma lo mismo. NADH acá, NADH acá, GTP, FADH y NADH. Profe,
¿Puede Sí. ser que un GTP equivalga a 2 ATP? ¿O No, no, un GTP. es lo mismo. Un Ah, ok. GTP es un ATP. Con la cuestión de los rendimientos, después hay toda una cuestión de quinasas que juegan retransformando una cosa en otra, que puede haber algún cambio, pero no, nunca un GTP va a rendir 2 ATP, siempre termina en 1. Entonces, yo acá lo que podría hacer es, ahora, yo sé que todos los nadaches y fadaches van a ir a la cadena respiratoria, y en la cadena respiratoria los nadaches rinden 3 ATP y los fadaches rinden 2. Entonces, yo acá al lado voy haciendo una cuenta. Acá tengo. Acá gasté, vamos a poner así, signo menos. Gasté un ATP, por eso le pongo signo menos. Acá gasté otro ATP. Pero acá produje 2 nadaches. Uno acá y otro acá. Acá produje 2 ATP y acá 2 más. ¿Me siguen hasta ahí? Acá me faltó un nadache. Me meto a la mitocondria, acá tengo 2 nadaches. Y ahora estoy dentro del ciclo de Krebs. Vamos a contar de acá primero. Tengo nadache acá y nadache acá, o sea, tengo 2 nadaches en esta primera reacción. Después tengo 2 nadaches más. Después tengo 2 GTP. Estoy contando 2 porque cuento este y este, como he repetido. Después 2 fadaches. Y finalmente 2 nadaches. Y listo. Entonces digo, bueno, todo esto es lo que yo obtuve energéticamente. Ahora lo voy a transformar todo en ATP. Entonces digo, bueno, voy a poner en rojo. Lo cuento como número nomás. Este ATP para mí es menos 1, o sea, ya cuento, transformo todo en ATP. Este es menos 1. Este nadache, acá me equivoqué. Dije 2 y no lo puse. Más 2 nadache, uno acá y otro acá. El nadache, cuando vaya a la cadena respiratoria, dijimos que rinde 3, entonces esto sería 6 ATP, cuando este nadache ingrese a la cadena. Después le vamos a ver unas cositas respecto a esto. Después este ATP ya lo cuento como 2, porque ya son ATP. Esto lo cuento como 2. Acá estos nadaches, que son de la descarboxilación oxidativa, van a ser 6. Estos también van a ser 6. Estos también van a ser 6. El GTP es lo mismo que el ATP, entonces va a ser 2. Esto va a ser 4, porque cada FAT rinde 2 porque entrega el complejo 2. Y esto va a ser 6. Si sumo, me tiene que dar 38 esto. Siempre hace 40 años me da lo mismo, pero yo siempre lo sumo por la duda. Acá tengo 10. 18, 24, 30. 32, 34, 40. Menos 2, 38. Entonces esto me da 38, el rendimiento me da 38 ATP. 38 ATP, pero acá hay una cosa interesante. Lo voy a hacer en otro color. Si yo acá hago el mismo cálculo, estos nadaches, para poder producir ATP, tienen que ir a la mitocondria. Entonces, cuando estos nadaches ingresen a la mitocondria, van a utilizar un conjunto de proteínas que se llaman lanzaderas. La lanzadera del glicerofosfato, cuando ingresa el nadache, lo hace como nadache, pero la lanzadera del malato ingresa como nadache, pero la del glicerofosfato ingresa como FAMH. Entonces, lo que yo hice acá en rojo corresponde al uso de la lanzadera del malato. Y lo que voy a hacer en verde es lo que corresponde a la del glicerofosfato. Cuando estos nadache ingresen, como afuera de la mitocondria son nadache, pero cuando pasan a la mitocondria van a ser FAD,
Estos van a rendir solo 4, no 6, porque dejan de ser NADH y se transforman en FAD. Después todo el resto queda igual. Por lo tanto, esto lo hablamos con Jazmín, creo. No, con Pilar, capaz que con Jazmín también. Esto me da 36 ATP. O sea que el rendimiento de la glucosa por vía aeróbica hasta dióxido, o sea, esto 38-36, que es cuando yo gasto glucosa, metabolizándola hasta dióxido de carbono y agua. Me rinde 38-36 dependiendo de la lanzadera. ¿Qué determina que uno use una lanzadera u otra? Que tenga la célula tenga el gen de las proteínas involucradas en la lanzadera que estén expresados. Entonces, así algunos tejidos expresan más una lanzadera, otros expresan más la otra, por cuestiones que ya sabemos de expresión génica. Entonces, esto ustedes ahora lo pueden, habiendo visto esto, si yo a usted le preguntara, ¿cuánto rinde una molécula de sacarosa, por ejemplo? Entonces, una molécula de sacarosa en el aparato digestivo se hidroliza y da glucosa y fructosa, y la fructosa se transforma en glucosa por la interconversión de hexosas. Por lo tanto, si yo tengo sacarosa, es lo mismo que tuviera 2 glucosas. Entonces, si una glucosa me produce 38, una sacarosa me va a producir 76, o sea, el doble. Si va por la lanzadera del malato, o me va a producir 72, pero yo puedo hacer la cosa más difícil, decir, bueno, ¿y cuánto me rendiría una molécula de fosfonol piruvato? Y es fácil conociendo esto. Si yo quiero saber cuánto rinde el fosfonol piruvato, me tengo que parar acá arriba, solo, tengo una molécula de fosfonol piruvato, entonces, ¿qué hago? Cuento, digo, bueno, lo hago acá. Produzco 1 en este paso, produzco 3 en este paso, luego el ciclo de Krebs, produzco 3, 3, 1, 2 y 3. Y se terminó el tema. ¿Cuánto me da? 5, 6, 9, 12, 15, 16. Es decir, si yo tuviera un fosfonol piruvato, hago esto. Si tuviera 3 fosfonol piruvato, es fácil. Si esto hace un 16 en un fosfonol piruvato, 3 son 48. Y así se hacen los balances. O sea, para hacer un balance energético tengo que conocer la ruta metabólica, no con grandes detalles, pero lo bueno del balance energético es que me obliga a pensar la vía metabólica, cómo está vinculada, etc. Dice, ¿y cuánto costaría, cuánto rendiría la metabolización de la glucosa, pero en ausencia de oxígeno? Dice, bueno, en ausencia de oxígeno, cuando yo llego a piruvato, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el piruvato si no hay oxígeno? Uno dice, no puede venir para acá abajo. ¿Por qué? Y porque todo esto genera NADH, y para que esto ande tiene que haber oxígeno, así el NADH va a la cadena respiratoria. Si no hay oxígeno, esto se frena. Y si no hay oxígeno, el piruvato queda en piruvato. ¿Y en qué se transforma? En lactato. Lactato. En lactato. Perfecto. Por la lactato deshidrogenasa. Por la lactato deshidrogenasa se transforma en lactato. Pero para transformarse en lactato necesito darle NADH. O sea, para que el piruvato pase en lactato, el piruvato se reduce, el NADH se tiene que oxidar y lo hace al lactato deshidrogenasa. Entonces dice, bueno, a ver, hagamos el cálculo. Y es fácil. Yo sé que la vía metabólica va a funcionar así hasta acá, y por supuesto así y también hasta el lactato. Entonces, si yo cuento, diría, bueno, gasto 1 acá, gasto otro acá, ¿no? Acá produzco NADH, produzco 2 NADHs, acá produzco 2 ATP, acá vuelvo a producir 2 ATP, pero acá me como 2 NADHs,
Uno para pasar este piruvato para acá y otro para pasar el otro piruvato al lactato. Y ahí se terminó. Entonces dice, bueno, hagamos el cálculo. Y acá tengo menos 1, más 6, más 2, menos 6. Porque como que lo estoy gastando en la H. Uno dice, ¿para qué lo cuento acá si me lo gasté acá? Entonces este 6 se va con este 6, me queda 4 menos 2, 2. Es decir, que la glucosa por vía anaeróbica me va a rendir solo 2 ATP. Comparado con los 38 son 19 veces menos. Fíjense la ventaja de ser aeróbico. La ventaja de ser aeróbico es que a un mismo nutriente le sacamos muchísimo más energía. O sea, si nosotros comparamos el metabolismo de nuestras células musculares con lo que puede ser una bacteria anaeróbica, nosotros llevamos 19 cuerpos de ventaja. Pero, por supuesto, a costa de una complejidad enormemente grande. Nosotros dependemos de muchísima más cantidad de genes, dependemos de mayor cantidad de vitaminas. Entonces, bueno, energéticamente estamos beneficiados, pero en términos de complejidad estamos perjudicados, estamos dependiendo de más cosas. Entonces, bueno, la evolución va tomando, si existimos es porque hemos sido ventajosos, si no hubiéramos desaparecido. Bueno, muy bien, esto es una de las cosas que quería discutir. No es difícil, pero no es fácil. Entonces, si a mí al profesor en un examen me preguntara ¿cuánto rinde la glucosa? Yo le respondería así, bueno, yo podría hacer el cálculo desarrollando toda la vía metabólica y ahí le podría explicar de dónde se origina cada ATP, pero si no, bueno, sé que se puede establecer un número final que es de 38 o 36 ATP. Una cosa así. O no le digo nada, así, mire, yo solo lo puedo explicar si desarrollo la vía metabólica. La verdad que de memoria no encontré ninguna razón en estudiar la glucosa cuánto rinde. Esa sería la respuesta más inteligente, pero no siempre puede ser bienvenida. O sea, esto no tiene sentido estudiar un número, porque me estoy estudiando un número de un sustrato, y si a mí me preguntan, ¿y cuánto rinde la galactosa? No sé. Entonces desde que volver a hacer razonamiento, decimos, ¿la galactosa cómo ingresa acá? Ingresa con la interconversión de hexosa, que en realidad no gasta nada. Sí gasta, pero cuando uno hace todo el análisis no gasta ni no gastando nada. Entonces, bueno, lo importante de esto es el razonamiento. Estudiar el número de memoria no tiene ningún sentido. Bueno, muy bien. Vamos a borrar esto. Lo que vamos a ver ahora acá al lado, si entra, el metabolismo de los ácidos grasos. En general, los ácidos grasos que encontramos en los alimentos o en nuestros depósitos son ácidos grasos de cadena larga. ¿Cuántos carbonos tiene aproximadamente un ácido graso habitual? Entre 16 y 18. 16 y 18 es lo más común, ¿cierto? Pero yo voy a hacer acá el análisis de un ácido graso de 6 carbonos. ¿Por qué? Para poder comparar el rendimiento energético con la glucosa que tiene 6 carbonos. Vamos a ver si lo puedo hacer. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Lo voy a dibujar así. Ese sería el ácido hexanoico. Creo que es el cáprico, no importa. Es un nombre, ácido hexanoico. De 6 carbonos. Lo de cada carbono, cada circulito estaría representando un carbono. ¿Qué le ocurre a este ácido graso? Este sería el ácido graso. En el primer paso se transforma en acil-CoA. ¿Qué es el acil-CoA? En uno de los extremos está el grupo carboxilo. Entonces, el acil-CoA, ¿qué es? Es cuando en ese extremo se une la coenzima A. Es el primer paso. Acá gasto ATP. Ahora, este ATP, hay un par de reacciones que vamos a enfrentar. Este ATP, cuando se gasta,
se transforma en AMP. En AMP. Esto luego hay que reciclarlo para que llegue a ATP. Pero para que llegue a ATP, primero lo tengo que transformar en ADP. Y luego la fosforilación oxidativa lo va a volver a transformar en ATP. O sea que para que el AMP se transforme en ADP, acá tengo que gastar un ATP. Por eso en esta primera reacción, que se conoce como reacción de activación, yo digo, gasto un ATP, pero en realidad termino gastando 2 ATP. ¿Por qué? Porque el ATP se transforma en AMP, luego lo tengo que transformar a ADP y finalmente ATP. Y para transformar el AMP en ADP, necesito la adenilatoquinasa que usa ATP. Entonces, en definitiva, uno dice, bueno, en esta reacción gasté ATP acá y gasté ATP acá. Entonces, en el libro dice, ahí se gastan 2 ATP. Sí, se gastan 2 ATP. O sea, se gasta uno que va hasta AMP y otro que regenera el AMP a ADP, porque la fosforilación oxidativa usa ADP, no usa AMP. Bueno, esa es la activación. Eso es un proceso que ocurre fuera de la mitocondria y luego ingresa a través de un transportador que no voy a detallar acá porque no me va a alcanzar ni el tiempo ni el pizarrón para hacer el detalle. Es un transportador, una lanzadera, un shuttle se llaman. Estos son lanzaderas de hidrógeno, conmutadores de hidrógeno, y esto es un conmutador de ácido graso, conocido, tiene nombres propios, como dijimos, conmutador del malato, conmutador del glicerofosfato, conmutador o transportador de la carnitina. ¿Por qué? Porque ahí el lanzador, la molécula que toma algo de afuera y lo lanza hacia adentro, se llama carnitina. Entonces, no voy a entrar en esos detalles, pero lo vamos a analizar. Una vez que esto ingresó acá, empieza una serie de reacciones que hacen, vamos a tratar de hacerlo, voy a hacer de acá para acá. En la primera reacción se produce, vamos a hacer así, sí. Se produce, en este carbono se genera un doble enlace. Acá tenemos tac, 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 tac. Recuerda, este es el carboxilo, esto se llama carbono alfa, esto se llama carbono beta. Es decir, se forma un doble enlace. Se forma un doble enlace en este carbono. Este es el carboxilo, este es el carbono alfa. Se forma un doble enlace entre el alfa y el beta. En ese proceso obtengo FADH. Ya sabemos, si obtengo FADH es una deshidrogenasa. Muy bien. El paso siguiente, este mismo ácido graso, no dibujo los enlacecitos, se le coloca un oxidrilo. Para eso le agrego agua. Ahí actúa una hidratasa. En el paso siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le saco el hidrógeno, lo transformo en carboxilo. Y ahí obtengo NADH. Ahí actúa otra deshidrogenasa. Y en el paso siguiente, lo que ocurre es lo siguiente. Se rompe la molécula acá. Se rompe la molécula acá y entonces me queda, por un lado, la coenzima A unida a 2 carbonos, que no es otra cosa que acetil-CoA. Porque el acetil-CoA es una coenzima unida a un ácido graso de 2 carbonos. Y todo este pedacito se une a CoA y me forma un nuevo ácido graso que antes tenía 6 carbonos, acá tenía 6 carbonos y ahora tiene un poquito más arriba. 1, 2, 3, 4.
Es decir, luego de este proceso, que hay una escisión, se forma un ácido graso que tiene 4 carbonos. Y este ácido graso, ¿qué hace? Ingresa a las mismas reacciones. En la primera reacción se le genera un doble enlace acá, y ahí obtengo FADH. Luego le coloco agua, 1, 2, 3, 4, con el cual entra acá el carbono, carboxilo, carbono alfa, acá entra el oxidrilo. Luego le saco el hidrógeno, 1, 2, 3, 4, y acá se genera un carboxilo, y ahí obtengo NADH. Y en el paso siguiente se corta esto, me genera un acetil-CoA, y me genera esto que volvería acá, 1, 2, pero esto ya tiene 2 carbonos, quiere decir que no puede volver a entrar en estos procesos, y entonces a esto se lo llama beta-oxidación. ¿Por qué? Porque como dijimos, este es el carbono beta, y lo que estoy haciendo es sacarle hidrógenos siempre al carbono beta. Se lo saco primero con FAT, después con NAD. Entonces, le saco una vez, lo corto, me queda de 4, le saco hidrógeno, ya me quedo de 2 y acá me quedo de 2 y termino. Ahora, ¿qué pasa con este acetil-CoA? Bueno, este acetil-CoA ya sabemos, se une con el oxalacetato, da citrato, esto da isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato y malato. Y en cada uno de ellos se va a producir lo que ya habíamos visto allá. Acá se produce NADH, acá se produce NADH, acá se produce GTP, acá se produce FADH, y acá, de malato a oxalacetato, se vuelve a producir NADH. Y acá lo dibujo simplificado, esto es lo mismo, y esto es lo mismo. Exactamente igual que aquello. O sea que acá voy a tener, no escribo todo, acá voy a tener NADH, GTP, FADH, NADH, y acá voy a tener lo mismo. NADH, GTP, FADH, NADH. Y ahí todo se terminó a dióxido de carbono. Liberé 2 dióxidos de carbono acá, 2 dióxidos de carbono acá, 2 dióxidos de carbono acá, liberé 6 dióxidos de carbono que correspondían al ácido graso. Vamos al balance energético de esto. El balance energético lo voy a hacer igual que lo que hice allá en la glucosa, lo borré a ese, pero está. Acá gasté un ATP menos 1 y acá gasté otro ATP. Uno puedo poner directamente menos 2 ahí, pero gasto 2 por el proceso de rotura hasta el MP y la regeneración ADP. Después, acá produzco 2 FADHs, acá produzco 2 NADHs, y acá vengo acá. Vamos a arrancar de acá. Produzco NADH acá, NADH acá, NADH acá. O sea que produzco 3 NADHs. Después voy al otro NADH. Produzco uno acá, uno acá, uno acá. 3 NADH. Después voy al GTP. 1, 2, 3. 3 GTP. Después voy al FADH. Más. 3 FADH. Y finalmente 3 NADH. Ahora voy a transformar todo en ATP. Acá gasté 2. Acá produzco, ya estoy dentro de la mitocondria, produzco 4. Acá, esto era NADH. Acá produzco 6. Acá produzco 9. 9. ATP lo mismo que GTP. Acá produzco 6, porque son FADHs, y acá produzco 9. Entonces, ¿cuánto rinde esto?
9 y 6, 15 y 3, 18, 27, 36, 42, 46, menos 2, 44. O sea, que un ácido graso de 6 carbonos con respecto a un glúcido de 6 carbonos, este lo habíamos hecho acá, me había dado más 38. Y este me dio más 44. Quiere decir que un ácido graso de igual cantidad de carbonos rinde aproximadamente un 20%, un 15 a un 20% más de energía que lo que rinde un ácido, un glúcido. Y uno dice, ¿por qué? Y bueno, podemos terminar la explicación. ¿Cómo se fue la hora? Están vivos ustedes, ¿no? Sí, profe. Y acá estamos. Sí, sí, acá estamos. Me asusté. Me pregunto también, nadie respondía. Bueno, la explicación es fácil. Yo voy a dibujar la glucosa en forma lineal. La glucosa la puedo dibujar así. Hay 1000 formas de dibujar la glucosa. Pero acá me sirve esta. Tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Si dibujo el ácido graso, es así. Tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 2 oxígenos. Todo, ya sea esto o esto, se va a transformar en 6 dióxido de carbono. Entonces uno dice, ¿por qué rinde más energía un lípido que un glúcido? Porque tiene menos oxígeno. Nosotros, yo creo que le explicaba el otro día, no sé si en la clase de consulta, en el curso de 15 minutos, en la tutoría o en algún lado, yo explicaba que la energía está, los compuestos está almacenada en esos pares electrónicos que unen a los átomos, y cuando los electrones esos se alejan del carbono, ahí liberan energía con la cual puedo obtener ATP. Entonces, el ácido graso tiene poco oxígeno, que es el que saca los electrones realmente. ¿Esto qué quiere decir? Que los carbonos, especialmente estos 5 carbonos, tienen sus electrones próximos al núcleo, con lo cual tienen mucha energía química almacenada. En cambio, los carbonos de la glucosa, si bien tienen energía química almacenada, porque tienen hidrógeno, están ya unidos a oxígeno y ya han perdido parcialmente la energía. Entonces uno dice, bueno, la glucosa está parcialmente oxidada. ¿Qué quiere decir? Que ya en realidad no es la glucosa que está parcialmente oxidada, lo que está parcialmente oxidado son los átomos que constituyen a la molécula de glucosa, y como ya está parcialmente oxidado, ¿qué quiere decir? Que ya parte de sus electrones los cedieron en el proceso de construcción de la glucosa, y entonces se quedan con menos energía. Y yo lo veo acá, esto rinde 38 y esto rinde 44. Ahora, esto no explica muy bien, porque cuando uno mira los números, uno dice un lípido rinde 10 kilocalorías por gramo, pero un glúcido rinde 4 o 5, la mitad. Si fuera así, y esto me da 38, esto me debería dar 76, porque sé como que ahí hay una incongruencia que no es fácil de explicar y la vamos a explicar en la clase siguiente.